Muchas gracias por la invitación. Bueno, para preparar esta introducción y sin conocer un poco de entrada la dinámica del grupo, había pensado una serie de ideas de marco que pudieran servir de marco para mayores discusiones, ¿no? Partiendo del título del seminario Religión o religiones en la plaza pública. Hay un binomio entre religiones y plaza pública. El primer elemento no lo voy a cuestionar, qué son las religiones o qué podemos entender por religión. El segundo, en qué plaza pública o de qué plaza pública estamos hablando. Se entendía por la invitación que estamos hablando básicamente de la sociedad española y de España, y por tanto de un tipo de sociedad diferenciada respecto a la de otros lugares del planeta, pero a su vez una sociedad que a nivel interno también presenta diferencias importantes. Por un lado, diferencias territoriales puede haberlas. En alguno de los artículos que se nos mandaba de lectura pues se adivinaban algunas tendencias, que en algunas comunidades o regiones son más acusadas que en otras, pero también posiblemente hay otro tipo de segmentaciones que quizás nos llevan a dicotomías tipo campo-ciudad, urbano, mundo urbano-rural, o quizás más intensamente generacionales, experiencias generacionales de las cuales también habla Agote en el artículo que se nos ha enviado, y también en función del grupo de socialización que cada uno de los ciudadanos, en los que cada uno de los ciudadanos se inserta, respecto a cómo se vive la relación entre religión y plaza pública. Todo ello en un marco en el cual, evidentemente, esta es una sociedad que tiene una historia en la cual la presencia de la Iglesia Católica es muy importante, y todos sabemos cuál ha sido y cuál ha sido el papel, y eso obviamente ha condicionado muchísimo el proceso. Este proceso de secularización que se ha vivido también en España y que bien se explica en el artículo con las diferentes oleadas. Pero hoy en día convergen o se solapan diferentes vectores, ¿no? Por una parte, una secularización no del todo completada quizás, pero ya muy avanzada, con una gran dosis, podríamos decir, de secularización tranquila, pero por otra parte una diversificación, por lo menos de la visibilización de las religiones, de la diversidad religiosa en las últimas décadas, en gran parte alentada por el proceso migratorio, y sigue existiendo también pues, un vector, vamos a decir, anticlerical importante que viene de batallas un poco más antiguas, ¿no? Y hoy en día, sin embargo, sí podemos decir, cuando explicamos las constituciones, pues venimos a decir que en el año 1978, hombre, ya no es el tema de la religión quizás un tema tan dramático como se vive tradicionalmente en el constitucionalismo español en los periodos anteriores, junto con los grandes temas de la democratización del Estado, monarquía-república, la organización territorial y el tema religioso, pero parece que la sociedad española hoy en día no parece que este sea un tema tan dramático como en otros momentos de la historia, pero también se ha transformado quizás el debate, ¿no? Hoy ya no es un debate dicotómico, es un debate mucho más poliédrico, ya no es una confrontación sí-no, es un panorama en el que tenemos otro tipo de demandas, de aspiraciones y de posibilidades, otra suerte, vamos a decir, problemas de encaje, que configuran una sociedad muy asimétrica en cuanto a seguimiento de religiones y cultos, en cuanto a seguimiento de instituciones religiosas, y que por tanto configura un magma mucho más complejo que el que tradicionalmente hemos tenido. Frente a eso tenemos un diseño o un modelo institucional, englobando lo jurídico, lo político, lo institucional, que quizás podría calificarse como inacabado o en algunos aspectos como tímido, y desde luego también asimétrico. Como todo el mundo sabe, la Constitución del 78 pues, establece un modelo en el cual habla de neutralidad y habla de cooperación, una neutralidad cooperativa o una cooperación neutral, pero que refleja una cierta asimetría sociológica y que nos puede plantear dilemas o discusiones sobre cómo interviene el Estado en este y en cualquier otro aspecto de expresión cultural, a favor del grande, a favor del débil, a favor de nadie. En políticas sociales normalmente es a favor del débil, en políticas culturales la cosa no está tan clara. Seguimos un poco el esquema que podría adivinarse también en materia de lenguas. Normalmente los estados tienden a colaborar más, a reforzar más, a promover más aquello que es mayoritario. Y esto se refleja en una asimetría también de reconocimiento institucional, que como todo el mundo sabe, aquí se articula con una especie de pirámide, ¿no? Desde
la Iglesia Católica con sus acuerdos del año 79 como tratados internacionales, después los acuerdos con las tres confesiones que se traducen en leyes estatales al respecto, después otra categoría un poco inferior con aquellas confesiones que tienen notorio arraigo, 4 en este momento. A continuación vendrían aquellas iglesias o organizaciones religiosas que estuvieran inscritas en el registro correspondiente pero que no participen de lo anterior, y en el último estadio, pues a todas aquellas que no estén inscritas o que no quieran participar del sistema institucional. Y a eso se añade una ley orgánica de libertad religiosa que, como todo el mundo sabe, se puede decir ya que es vieja y que es un poco quizás corta para el momento actual. Por otro lado, el aparato institucional desde otra perspectiva no es tan malo, es relativamente bueno. Tenemos la Fundación Pluralismo y Convivencia y tenemos el Observatorio del Pluralismo Religioso, que creo que es un instrumento muy útil y muy bueno, pero al mismo tiempo, en el ámbito, por ejemplo, de las comunidades autónomas, se observa pues, una cierta deficiencia institucional, incluso una deficiencia en cómo abordar o en cómo tratar las cuestiones relacionadas con las demandas religiosas. A excepción, quizás, el caso más avanzado sería Cataluña, posiblemente, pero sí se observa una cierta desconexión a veces entre las entidades territoriales autonómicas y estos temas. Y en el mundo de las entidades locales pues nos encontramos con una pluralidad inmensa y muchas veces mucha descoordinación o criterios muy desiguales en un sitio o en otro, lo cual afecta evidentemente a la seguridad jurídica. En todo este panorama, la religión mayoritaria, la religión católica, o la Iglesia católica más bien, pues tiene un proceso de readaptación a todo esto, sabiendo de dónde venimos y dónde estamos hoy en día, y también hay un asunto ahí de representación, hay un sector de la población que se identifica con esa religión, pero no con la representación oficial de esa religión, y también hay un tema de comparación, cómo se compara la Iglesia católica con las otras iglesias o confesiones, ¿no? Yo puedo citar un ejemplo muy concreto porque es de esta semana, viene ad hoc esta semana, ¿no? En el País Vasco tenemos este viernes, va a haber un acto institucional, una foto institucional, una declaración solemne que va a hacer el Lehendakari en favor de la diversidad religiosa en Euskadi. Y para convocar a los líderes de las comunidades religiosas vascas, pues bueno, hemos hecho una labor de convocar musulmanes a través de aquellas que están en el registro, el de arraigo, etc. Representantes, vamos a llamarlo lo más oficiales posibles, pero el diálogo con la Iglesia Católica es complejo en el sentido de que, por un lado, a una invitación formal del Lehendakari tiene que responder o tiene que ir directamente dirigida a los obispos. Por otro lado, los obispos asistieron a un acto en el cual, de alguna manera, los representantes de otras confesiones están, vamos a decir, a un nivel sociológico mucho más bajo. Iba a ser el representante de la federación local o autonómica, si se quiere, pero al fin y al cabo muy pequeñita, de algunas confesiones, parece que desproporciona el cuadro. Con lo cual, ahí hay un cierto debate sobre quién representa a la Iglesia Católica en un acto como este. Ni demasiado alto ni demasiado bajo, pero al final vamos a ir por una solución más o menos intermedia. Es decir, hay un cierto problema de comparación y a veces no sabemos dónde, si sentar en la misma mesa a todos, incluida la Iglesia Católica o no. Sí, algo así, uno o dos. Y por parte de las confesiones minoritarias, pues yo creo que hay dos grandes vectores, nosotros identificamos dos grandes vectores. Uno es el conocimiento y otro es el reconocimiento. El conocimiento también en social. Los representantes de iglesias o de confesiones minoritarias expresan, aparte de las, digamos, quejas y demandas habituales, ¿no? Centros de culto, enterramientos, etc., los acomodos necesarios para, digamos, su bienestar. Demandan siempre o denuncian siempre un gran desconocimiento social y un gran maltrato por parte de los medios de comunicación que no hace más que reforzar los clichés sociales que tienen sobre ellos. Y por otra parte un reconocimiento, es decir, un reconocimiento institucional más profundo que consista después en una reinterpretación de los derechos que se pueda traducir en acomodos, en armonización, en nuevas lecturas y que pueda dar cabida a sus demandas no como algo excéntrico, sino como parte de una sociedad inclusiva y plural. Buscando principios, porque la carta de invitación iba dirigida un poco a eso, es un principio de igualdad, una igualdad que fuera material, no meramente formal, que por tanto, cómo se consigue una igualdad material ante una asimetría de estas características, en una sociedad que quiere ser inclusiva y plural,
¿Qué significa la neutralidad también ante una sociedad tan asimétrica y con evidentemente juegos de poder en el sentido de acceso a medios, de comunicación, acceso a medios económicos, etcétera, tan desigual? La cooperación del Estado en el sentido más amplio con las confesiones religiosas, y esa cooperación no debería ser una intervención, en algunos casos para facilitar que el derecho a la libertad religiosa, que la igualdad sean reales y efectivas de las personas y de los grupos en los que se integran sean reales y efectivas, y quizás una integralidad, un principio de integralidad en el sentido de que las políticas públicas asuman que las personas, o muchas personas de la sociedad, tienen religión y que no pueden desprenderse de ella cuando salen a la calle. Y que por tanto no es una oficina específica quizás la que tiene que atender esto, sino que es algo que estaba afectando a competencias muy transversales o a competencias sectoriales, pero de varias administraciones públicas, y que por tanto demanda una atención más completa. Y esto era un poco el cuadro de ideas que yo quería plantear. Gracias.